hacer. Ya nosotros, gracias a Dios, lo habíamos pensado con tiempo y se nos hizo fácil establecer los ágapes en los hogares, y han sido experiencias hermosas, y ya la gente sabe que no necesariamente la cena del Señor la vamos a hacer aquí, sino cuando lo programemos en algún momento pudiéramos hacerlo. Es más, tenemos el sueño de hacer un mega ágape, pero en un lugar grande donde pueda estar simultánea toda la congregación, el velódromo, el estadio, no sé, un lugar de eso. Cuando haya permiso para hacerlo, créanme que nos quedamos con ese sueño de hacer nuestro 60 aniversario en el año 2020, y bueno, hablábamos inclusive de la visión 2020 y todas esas frases que se usaron, pero el 2020 fue terrible y no pudimos hacer eso en ningún lugar, sino que al contrario nos tuvimos que atomizar más de lo que ya estábamos, pero la experiencia ha sido sorprendente. Dios nos ha sorprendido, y por eso la convocatoria, la respuesta a la convocatoria para estas reuniones realmente nos ministró. Ustedes, pues, a través de su respuesta, su entusiasmo para participar, nos ministraron, y estamos felices de verles, con las limitaciones, por supuesto, que estamos teniendo, pero felices de poder saber que estamos aquí, podernos, aunque sea tocar con el puñito brevemente, y saludarnos y animarnos para seguir trabajando. Quiero resaltar algo que ha ocurrido durante esta pandemia. En marzo, cuando hicimos la primera suspensión, que no hicimos el servicio, mi hermano Williams Delfín me dijo: pastor, ¿y qué tal si nos traemos la unidad móvil, la microonda, ¿verdad? La microonda de la radio, y transmitimos el programa por radio con los muchachos que hayan aquí. Y así lo hicimos, y desde esa fecha hasta hoy los muchachos han estado trabajando en la radio. Yo he estado acompañándoles primero en físico, luego, pues, a raíz del reposo, a través de grabaciones, de llamadas y todo eso. Pero hasta hoy ellos ya tienen la edición 71 o 72 del programa Nueva Jerusalén en Casa. Es más, hoy, en este momento, está sonando el programa de Nueva Jerusalén en Casa a través del circuito regional de noticias, 3 emisoras. Y cuando entre el segundo servicio, la predicación del segundo servicio se va a hacer en vivo también a través de las 3 emisoras del circuito regional de noticias. Dios es bueno. Yo quiero reconocer la fidelidad de este equipo, la disposición y la apertura de Williams y de Leonardo Pinto y William Delfín como equipo. Y este equipo de muchachos que se han ido con lluvia, se han ido a pie, han resuelto y han estado fielmente allí en la radio. Creo que en dos ocasiones, máximo 3, no han hecho el programa por razones extremas ya, pero siempre han estado pendientes de eso. Y esa es una congregación que no estamos viendo todavía, no vemos su rostro, pero la palabra de Dios les está llegando. Quiero también resaltar algo que pasó en este tiempo. Cuando yo estuve en la casa con temor, porque bueno, me llegaban las noticias de los pastores que se iban, y yo decía: ¿será que el Señor se está llevando a los pastores? Se está llevando a los médicos y ahora está dándole con los pastores. Créanme que sí sentí temor, y un día le pregunté al Señor: Señor, ¿será que tú me estás preparando para esto que siento es una preparación para ese momento? Y bueno, el Señor me dijo y me mandó a decir y todo eso, que no, que todavía no, tranquilo, no, todavía hay trabajo que hacer por allí. Hay una palabra que estaba muy en el corazón de mi esposa: es come, descansa, come y bebe, que largo camino te espera. ¿Qué tan largo es ese camino? No sé. Y ya no me preocupa, créame que ya no me preocupa. El tiempo que Dios quiera, ese es el tiempo que le vamos a servir al Señor, y en las circunstancias que el Señor permita, tanto nosotros como ustedes, como equipo, como maravillosos equipos. Pero una especie de frase, yo creo que una especie de dardo del enemigo que llegó a mi mente es: no podrás volver a predicar como predicabas antes. De hecho, tenía dificultades para hilar un discurso de 10 minutos. Inclusive para atender la llamada en la radio, les dije: no me llamen, no sabía cómo hacer. Y era una batalla hilar un discurso de 10 minutos, y yo dije: no es posible. Si yo he vivido de hablar
me puedo parar en un púlpito y tienen que bajarme a la hora y media más o menos. Y mi esposa tenía el ministerio de la tijera. ¿Qué vamos a hacer? Usted me va a grabar 2 bloques de 12 minutos cada uno y lo vamos a sacar de lunes a las 7 de la noche y a las 10:30 de la noche por el circuito regional de noticias. Y si me hubiese agarrado en ese momento, a lo mejor le digo, William, ya va, espérate, dame tiempo, pero ya habíamos pasado la prueba y dije sí, y lo estamos haciendo. Y todos los días a las 7 de la noche se está escuchando predicaciones, reflexiones nuevas, todo ese material fresco que está saliendo, que estamos produciendo para todos los días. Y es un desafío, pero es una ventana abierta a la comunidad, a una población que no está viniendo aquí, que no está yendo ni siquiera a nuestras iglesias de casa y a la que estamos llegando con una palabra de reflexión, una palabra bíblica. Y eso va a tener su cosecha. Seguramente ya la está teniendo sin saber nosotros, pero va a tener su cosecha. Y les pido que oren para que, como dijo el apóstol Pablo, yo hable bien, como debo hablar, no solamente con un buen timbre de voz, sino con convicción, cada vez con más excelencia, y pueda bendecir a estas ciudades de Acarigua-Araure con la palabra del Señor. Entonces, es una de las cosas que veo que ya están pasando y que son parte del por qué o del para qué el Señor nos somete a algunas presiones, nos permite algunas cosas en nuestra vida para ensanchar nuestro territorio, para abrirnos nuevas oportunidades. Y estamos conscientes, un aprendizaje sumamente útil para mí en este tiempo, y creo que es muy oportuno de parte del Señor en su proceso de formación, es la dependencia de Él. Uno puede, ya con los años en el ministerio, con la experiencia en el púlpito y en el liderazgo, uno puede llegar a ponerse en automático y creer que ya lo sé hacer. Ya lo sé hacer. Pero el Señor me recordó, no, tú no lo sabes hacer. Yo siempre necesito que estés pendiente y dependas de mí. Y una cosa que quedó clara en mi corazón fue esa: tienes que depender de mí. No te me puedes despegar, porque esto no es tuyo, esto no es tu proyecto, este es mi proyecto. Yo soy el jefe y usted hace lo que yo le digo y yo lo voy llevando. Así que nunca se ponga en automático, nunca crea que ya usted aprendió mucho y que ya no necesita preguntarme, que ya no necesita asustarse. No, Señor, sino que yo necesito que usted mantenga ese espíritu enseñable. Y eso es una lección muy poderosa, fue una lección muy poderosa para mí en este tiempo, ya con 43 años, predicando, enseñando, liderando, junto con mi esposa. La tentación en esta etapa es precisamente sentir que uno es un Saiyajin, una especie de Saiyajin, porque ya se la sabe toda y no necesita aprender mucho. Y sí necesitamos, créanme que sí necesitamos aprender, y mucho. Estaba pensando en qué decirles, qué compartir en este momento, porque como ustedes saben que estamos sujetos a las medidas que puedan tomar las autoridades en función de la pandemia, de los brotes y todo ese asunto. Yo dije, Señor, si esta es la oportunidad que vamos a tener y luego no vamos a poder hacer otra reunión, y no es falta de fe, simplemente que es la realidad que estamos viviendo, tengo que decir algo que sea pertinente, que sea útil para la iglesia en este tiempo. Igualmente, pues estamos conectados. De verdad nos alienta mucho que ustedes se mantienen en los grupos. Cuando alguien se nos sale de un grupo, está chequeando por qué se salió, qué le pasó, lo investigamos, mandamos al comando a ver qué pasa, hacemos las averiguaciones, porque queremos que todos estemos conectados a través de los grupos de WhatsApp, que es la versión la modalidad más económica y muy versátil para comunicarnos. Pero confiamos en el Señor que todos van a estar creciendo, desarrollándose, pero necesitábamos, yo quería saber, Señor, ¿qué le puedo decir a la iglesia? Y el Señor me dijo, háblale de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa la iglesia en la Biblia? Y una expresión con la que compartimos ayer y hoy la estamos compartiendo con ustedes es la iglesia, la casa de Dios. La iglesia, la casa de Dios. Eso tiene una implicación muy poderosa, muy necesaria, y es muy importante que nosotros entendamos esa dinámica, porque precisamente en este tiempo nos hicimos preguntas y tuvimos que hacernos preguntas.
porque yo inclusive llegué a pensar, Señor, esta reunión del domingo en la mañana que venimos haciendo, yo la vengo presenciando por 54 años. Yo llegué a esta casa de 7 años y hasta hoy me he reunido todos los domingos. Cuando no estoy aquí estoy en otra iglesia. Inclusive cuando salíamos de vacaciones, nosotros estando en la playa o donde fuéramos, el domingo en la mañana íbamos a otra iglesia porque como no íbamos a trabajar, íbamos relajaditos, pero íbamos a escuchar palabra, a escuchar canciones, a adorar al Señor y a compartir con la familia. Y bueno, en la tarde por supuesto nos íbamos a seguir disfrutando de lo que fuera, del lugar donde estuviéramos, pero siempre nos hemos congregado. Y de golpe y porrazo, no este formato. Y yo me hice la pregunta, Señor, ¿será que nosotros hicimos de esa reunión un paradigma, hasta teológico, de que así tiene que hacer la reunión? ¿O qué está pasando? ¿Qué función tiene eso? Y nos hicimos preguntas, inclusive una frase que usted la escuchó de muchas personas y la escuchó seguramente de nosotros, es: no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Sin embargo, este lugar tiene un valor sentimental, emocional y yo diría que casi que hasta teológico, porque se trata de un tema de logística. La logística siempre va a acompañar a la iglesia. Las 4 paredes siempre van a acompañar a la iglesia. La iglesia va a necesitar de las 4 paredes para equipar, para reunirse, para adorar, para muchas cosas. Lo que tenemos es que tener muchos espacios y por eso el sueño de llenar la ciudad de iglesias. Y fíjense, las iglesias hijas que ya están consolidadas con equipos de liderazgo extraordinarios, ya están adquiriendo, ya la gente de Prado del Sol compró una casa y ya la cancelaron y eso les está sirviendo una logística increíble. Y ahorita en el invierno ellos están haciendo 2 servicios en la mañana con la población que tienen allí en esa comunidad. La Iglesia de Desarrollo Camporito está recogiendo y ya ha recogido cerca de la mitad, creo que un poco más de la mitad, para comprar una casa allí en esa comunidad con una logística para ellos excelente, pero están usando la escuela y han hecho una alianza con la escuela hermosa. La directora le decía a la profesora Noreidis, a la profesora Miriam: ustedes han sido una bendición para nosotros, y ella por supuesto le dijo: y ustedes también, porque nos prestan la logística. Pero el hecho de que la iglesia funcione allí en la escuela bendice a esa comunidad. Pero ya ellos están comprando. Entonces los espacios físicos sí son una utilidad. Los sonidos, nosotros somos en el mundo la gente que más usa, alquila, compra sonidos en el mundo. Desde las corneticas que ustedes conocieron, plataneras, hasta cornetas Array, aéreas y todo ese asunto en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la iglesia fue enseñada a usar la logística, a usar recursos, pero debe entender que cuando hablamos a las últimas, a las chiquiticas, ¿qué es la iglesia? Somos nosotros. Y somos una casa. Somos una casa. Y cuando decimos somos una casa, nos referimos a una institución, a un cuerpo orgánico que vive, que funciona, que tiene objetivos, que tiene roles, que tiene muchas cosas, y de eso quiero hablar precisamente. Pero quiero que entendamos bien que no es cualquier casa. Por ejemplo, no somos simplemente una asociación civil, aunque funcionamos, en el caso venezolano, funcionamos como una asociación civil, pero no somos una asociación civil, somos la iglesia, la casa de Dios. Esa es nuestra definición. Por supuesto, negociamos con la sociedad civil y no ponemos el traje de asociación civil. Pero una iglesia también se puede poner el traje de fundación, cumpliendo con las leyes de funcionar, porque es lo normativo en nuestro país, pero puede tener fundaciones, puede crear asociaciones civiles, puede crear cualquier tipo de organismo, una iglesia, porque somos nosotros los personajes, las personas, los integrantes de esa casa. Y Pablo, en el capítulo 3 de Timoteo, le escribe a este pastor y a esta iglesia algunas instrucciones y define, le dice: yo te escribo estas instrucciones para que sepas cómo debes conducirte
en la casa de Dios, en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Esto es cierto. El que quiera ser dirigente aspira a una buena obra. Es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y que muestre las siguientes cualidades: ser sensato, respetable, fiel a su esposa, tener dominio propio, estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de instruir a otros en la fe. Un dirigente no debe emborracharse ni pelear, sino ser amable, pacífico y no amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos le obedezcan y siempre los respeten. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. No debe ser nuevo creyente para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Además, debe tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. De esa manera evitará críticas y no caerá en las trampas que el diablo tratará de ponerle. Así también los ayudantes deben ser respetables, sinceros, no tomar mucho vino y no ganar dinero de manera deshonesta. Deben seguir la fe que ahora Dios nos ha dado a conocer y tener la conciencia limpia. Primero hay que ponerlos a prueba y entonces, si no hay nada en su contra, podrán servir a la iglesia. Asimismo, las mujeres deben tener estas cualidades, deben tener el respeto de los demás, no hablar mal de otros, tener dominio propio y ser dignos de confianza en todo lo que hacen. Los ayudantes deben ser fieles a sus esposas y dirigir bien a sus hijos y a su hogar. Los ayudantes que hacen bien su trabajo obtienen un puesto honorable y fortalecen su fe en Jesucristo. Espero ir a verte pronto, sin embargo te escribo estas instrucciones por ahora. Tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad que se nos reveló, que no se nos reveló sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu y luego Él fue presentado a los ángeles, fue anunciado a las naciones. Gente de todo el mundo creyó en Él y nuevamente recibió el honor que antes tenía. Cuando hablamos de la iglesia como la casa de Dios, la casa del Dios viviente, eso nos ayuda a entender las dinámicas que se dan dentro de la iglesia y la bendición, a valorar la bendición de pertenecer a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de los redimidos por la sangre de Cristo. La iglesia es la casa de Dios, es la familia de Dios. Somos una familia y en ese sentido somos una casa. Y esa casa, una de las cosas que tiene es que es organizadita, porque es una expresión del reino de Dios. Dios ciertamente no se circunscribe a la iglesia. Él es Dios sobre toda la creación. Es el Dios del universo, el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Es el creador de los ángeles, el creador de todo lo físico, de lo tangible y de lo intangible. Entonces Él no está circunscrito a la iglesia. La iglesia está circunscrita a Él. Y la iglesia pero la iglesia es, digamos, la expresión más viva, más elocuente de su reino. La iglesia es la que está encargada de anunciarle a la sociedad el reino de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan a las casas, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ha llegado a esta casa. Entonces, en ese sentido, la iglesia es una institución ordenada, organizada, tiene unos niveles de organización impresionantes que la han sostenido por más de 2000 años. Una de las cosas que impresiona de la iglesia, y por eso yo digo que la iglesia, si existe una octava maravilla, la iglesia es la octava maravilla. Porque es increíble cómo se ha mantenido en el tiempo, cómo ha influido en la transformación de comunidades. La historia de la iglesia es una historia interesante. Ha habido parajes tristes en la historia,
pero la iglesia se ha mantenido, Dios ha cuidado a la iglesia, la ha sostenido hasta ahora como una casa que no se cae y como una casa de casas en las que las otras casas se sostienen. Y en ese sentido, pertenecer a esta casa, a la casa del Señor, a la iglesia universal, es un honor, es un verdadero honor, un verdadero privilegio. Y debemos apreciar eso. Si usted se considera cristiano, si usted ha tenido un encuentro con Jesús, usted forma parte de la iglesia y usted forma parte de esta casa. Bueno, en esta casa hay organización y Pablo le menciona a Timoteo, mira, en una iglesia deben haber unos líderes, debe haber gobierno, en una casa debe haber, en esta casa del Señor debe haber liderazgo, gente que lleve adelante la visión, que motive a los demás, y esa gente tiene unos roles de comando, de gobierno. Usa sin ningún problema la palabra gobierno. Dice, a los ancianos que gobiernan bien, se les tiene por dignos de doble honor. Y se refiere a las funciones que tienen los pastores, obispos, ancianos. Los tres términos son usados en la Escritura casi que indistintamente. Ha habido mucha discusión sobre ese tema. Algunos dicen que el obispo es el cargo, el pastor es una función y el anciano es otra función. Otros hacen distintos análisis de estas expresiones, pero lo cierto es que la gente que tiene funciones de gobierno dentro de la iglesia están puestos allí precisamente para guiar, para apacentar, para decir hacia dónde debe ir la iglesia. ¿Dirigido por quién? Dirigido por el Señor, dirigido por la palabra. Por eso Pablo le dice, te estoy dando estas instrucciones. Y se las escribe en una carta que luego se convierte para nosotros en la primera carta a Timoteo, en este documento que está aquí en la Biblia. Para Timoteo fue una carta, un manuscrito seguramente que llegó a sus manos, no sabemos en qué material, pero llegó a sus manos para leerlo, porque Pablo pensaba que no iban a verse personalmente, cara a cara. Y le manda instrucciones, porque no es cualquier cosa la iglesia, y no cualquiera la dirige. ¿Sí me explico? Las funciones están claramente definidas, pero no solamente tiene roles, entonces tiene estándares. ¿Qué son los estándares? Los estándares es el ser, el deber ser. ¿Cómo debería ser el dirigente de una iglesia? Entonces, por ejemplo, les dice, los ancianos de una iglesia deben ser maridos de una sola mujer. Esto para nosotros pudiera ser lugar común en la cultura venezolana, pero en la cultura en la que nació la iglesia eso era revolucionario, era transformador. ¿Por qué? Porque en esa cultura un hombre, un varón que tuviese suficiente dinero podría comprar esposas. Todavía hay sitios en esa zona del Medio Oriente, países donde un hombre puede comprar cuantas mujeres pueda mantener. Seguramente tienen su legislación. Para nosotros es extraño eso porque ya hemos sido muy cristianizados, por decirlo así. Nuestra sociedad occidental ha sido muy influenciada por la cultura judeocristiana y específicamente por la monogamia. Por eso usted ve que en nuestras leyes, por ejemplo, se prohíbe la poligamia, legalmente hablando. Un varón escondido por allí, pero si se le ocurre casarse 2 veces, va preso. Puede ser detenido, puede ser apresado. Se considera un delito. Y esas leyes existen por la influencia de la cultura judeocristiana y la influencia de la Biblia, la influencia de la iglesia. ¿Por qué? Entonces, los ancianos debían tener una situación, las bases sociales que llama el doctor Roberto Clinton, de un líder cristiano deben ser una familia en orden. La familia debe tenerla en orden. Y Pablo dice, mira, es que si no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo puede gobernar la casa de Dios? Es más complejo. Definitivamente es más complejo. Pero eso fue escrito también para que los dirigentes influenciaran entonces en las congregaciones. Porque alguien pudiera decir, bueno, pero entonces los pastores o los ancianos sí podían ser de una sola mujer, pero los creyentes que llegaran podían tener 3 y 4 mujeres y las podían mantener. No, tampoco.
sino que eso se fue modelando para la iglesia, se fue normatizando hasta el punto que inclusive ha afectado nuestras leyes, ¿no? Las leyes del país, de nuestra constitución. Pero no solamente eso, no solamente se hablaba de los roles, sino de que el carácter de los líderes debería ser un carácter maduro, un carácter desarrollado, un carácter sólido, un carácter saludable. Por ejemplo, no se estila, no se acepta, y le va muy mal, un anciano peleón, pendenciero. Usa la expresión pendenciero. Y la palabra pendenciero es que anda en pendencias, en pleitos, y no soporta ninguna ofensa. No, el obispo, el anciano, debe ser paciente para con todo, debe ser amable para con todo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan. Establece entonces un estándar del carácter, de manera que eso sea un modelaje también para la iglesia. En ese sentido, los ancianos, los pastores, los obispos, les corresponde ser modelos en el desarrollo del carácter. Entonces, en la casa del Señor venimos a aprender modales, venimos a aprender orden, venimos a aprender limpieza, santidad, integridad, valores, principios eternos. Por eso es la casa del Señor, no es una taguara, no es cualquier cosa, no es una caimanera, es la casa del Dios viviente. Amén. Amén. Una cosa que Dios ha determinado que la iglesia haga, y Pablo la define aquí, es que la iglesia dé a conocer la verdad de Dios y al Dios de la verdad, al Dios verdadero. Nuestra sociedad ha sido engañada por dioses falsos. Y en la cultura nuestra, en la que nos movemos, la gente tiene confianza en dioses falsos. Tienen su propio Olimpo, su Olimpo particular, de dioses falsos y también de creencias falsas, de leyendas, de cuentos, de caminos. Y entonces nuestros abuelos crecieron con eso, nuestros aborígenes le tenían temor a todo, cualquier cosa, se cayó una hoja, ese es un espíritu, ese es el espíritu de Tutankamen, ese es el espíritu de Enoch, de no sé quién, le ponen distintos nombres. Y nos enseñaron a andar en ese temor. La iglesia tiene la tarea, como casa de Dios, de mostrar, de enseñar, de instruir a todo el que entre en esta casa que hay un solo Dios. Amén, un solo Dios, un solo Señor. Y ese es el Señor que nosotros conocemos. Eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero más, nosotros le enseñamos a la gente que, por ejemplo, no se adora a los ángeles, que no se adora las cosas, que se adora al Dios verdadero. En ese sentido, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y todo el que llega a esta casa aprende a vivir de verdad, y eso hace que sea una persona, un cristiano de verdad. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vivimos en el engaño y vivimos del engaño, nosotros mismos nos convertimos en un engaño. Nosotros mismos aprendemos a fingir. Nosotros sabemos que ese objeto al que le estamos rendiendo pleitesía no tiene ningún poder. A la chiquitica lo sabemos, pero no queremos hasta que se nos revela el Evangelio de Cristo. No queremos hasta que se nos revela la verdad. Nosotros queremos seguir con otro fetiche. ¿Por qué? Porque ese fetiche, esa estatua, ese palo, esa piedra, ese pedazo de oro, de plata, de lo que sea, no se mete con nosotros nunca. No nos pregunta cómo estamos viviendo en familia. Nunca, cuando tú vas y te arrodillas delante de ese fetiche, él te pregunta: ¿y cómo estás con tu esposa? En cambio, el Dios vivo y verdadero
Cuando tú eres áspero con tu esposa, no te contesta tu oración. Y tú dices, aquí hay algo que no está bien, y el Espíritu Santo te habla y te dice, claro que no está bien. ¿Te acuerdas? Sí, Señor, sí es verdad. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepentirte, confesarle al Señor allí en la intimidad, donde nadie te está viendo. Ese es el Dios vivo y verdadero que vive en la iglesia, esta es su casa, y Dios quiere que a través de nosotros lo conozcamos a Él, conozcamos la verdad. Mi madre conoció esa verdad en esta casa, y ella regañaba a las vecinas, porque las vecinas gastaban el dinero, eran señoras pobres, y gastaban el dinero en velas, los lunes, las velas para las ánimas, y ella le decía, señora, pero ¿cómo se le ocurre? En lugar de comprar una vela, cómprese un pan. Y yo recuerdo que mi madre decía, hasta que conocí la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio y al Dios de la verdad. Entonces no es solamente un concepto que enseñamos, es que nosotros sabemos que Dios es vivo, ¿sí o no? Nosotros, por eso es que somos la casa del Dios viviente. Nosotros sabemos que Dios está vivo, que está presente, que no echó a rodar el mundo, sino que nos acompaña, nos fortalece. Hoy escuchamos testimonio de que ese Dios está presente cuando nos enfermamos, cuando sentimos temor, nos trae palabras, nos conforta, mueve, habla con personas en cualquier parte del mundo para enviarnos una ofrenda, para orar por nosotros. Ese Dios es vivo y es verdadero, el único Dios verdadero. Por eso entonces usted no va a ver a ninguno de nosotros bañándose con cariaquito morado. Ni vamos a cargar una pepa de samuro, ni patas de conejo, ni ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque hemos conocido la verdad de Dios y hemos conocido al Dios verdadero. Y cuando temo, el día en que temo, yo en ti confío, le decimos al Señor. Y finalmente, la iglesia, y esto la hace única, esto nos hace únicos en el mundo. La iglesia tiene el encargo que no se le ha dado a ninguna asociación del mundo. Usted nunca va a ver o nunca ha visto una reunión de las Naciones Unidas, ni del Consejo de Seguridad, ni de los derechos humanos. Por ejemplo, un derecho humano fundamental es que todo ser humano conozca a Cristo. Usted ha visto a las Naciones Unidas discutiendo ese tema, más nunca, no lo van a hacer. ¿Qué están discutiendo ahorita? Allá andan metidos en la agenda LGBTQI más, y póngale las letras que usted quiera. Allá andan ellos en eso. ¿A quién le encargó Dios, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, que le recuerde a los humanos, a todos, en toda la cultura, que Cristo vino? Amén. Aquí están viendo, ese hombre que se acaba de ir, así como ascendió, así va a descender un día. Y en la iglesia es la única. Por eso somos necesarios. Por eso la iglesia es pertinente, la iglesia es urgente, las comunidades necesitan la iglesia. Cuando se reduce la población evangélica en algunos países, gloria a Dios, porque en Venezuela la iglesia ha crecido. Amén. Tenemos más de 25.000 comunidades de fe regadas en todo el territorio nacional. En nuestras montañas, en las montañas más recónditas, usted va a ver allí una capillita, unos hermanos reuniendo creyentes. Ahora mismo las iglesias están haciendo esto que hacemos nosotros en Venezuela. Pero hay países donde la iglesia se reduce por razones de persecución atroz, muy fuerte. Hay 40 países en el mundo que están siendo monitoreados y que persiguen a la iglesia. Y allí es difícil, y a mí eso me da tristeza, porque yo veo la realidad de nosotros. Pero entonces bendigo a Dios que en este tiempo todavía, y quisiera que eso se prolongue por muchos años más, quizás hasta que el Señor venga, en nuestro país tenemos libertad todavía para hacer estas cosas que hacemos, para predicar el Evangelio. Entonces esta casa del Dios viviente está llamada a decirle al mundo entero el mensaje del Evangelio. Y no hay, entienda, no hay nadie más que lo esté haciendo, no hay nadie más que tenga esa responsabilidad, sino esta casa del Señor, de dar a conocer su nombre a las naciones. Y eso es un privilegio increíble, increíble. Yo en el libro que escribí, le digo a los pastores, ustedes
Tu pastor, esté donde esté, sea el tamaño que sea tu iglesia, tú eres la noticia Dei. ¿Qué significa noticia Dei? Tú eres la noticia de Dios. Tú eres lo que Dios está haciendo. Así que celebra tu vida, celebra tu ministerio. Así no te entreviste CNN, así no te entreviste la BBC, así no te entreviste el Circuito Regional de Noticias, así no te entreviste nadie. En Los Ángeles te están viendo, la noticia está llegando al cielo. Y cada vez que alguien se convierte con tu ministerio, hay fiesta en los cielos. Por eso, yo honro al Señor y lo bendigo porque me trajo a esta casa. Amén. Y estoy feliz de pertenecer a esta casa. ¿Y mi sueño cuál es? Que como esta casa hayan cientos de casas nuevas, Amén. constituidas en los años que vienen. Y todos mis esfuerzos, todo mi tiempo, todos mis talentos, mis dones, los recursos que Dios me ponga en la mano van a ser invertidos en ese objetivo. Y ya lo estamos empezando a ver. Todavía es muy poco, pero Dios va a ayudarnos. ¿Por qué? Porque esta es su casa y Él la va a sostener. Amén. Amén. Él la va a financiar. Amén. Él la va a financiar. Así que bendiga a Dios por eso. Oremos. Padre, gracias. Tú nos llamaste a tu familia, a tu casa. Es tu casa, no es nuestra casa. Pero se ha convertido en nuestra casa también. Y amamos estar en tus patios. Amamos estar en tus habitaciones, en las habitaciones de tu casa. Amamos servirte en ella. Poco o mucho, como quiera que podamos. Pero amamos servirte. Y queremos, Señor, ser fieles. Ayúdanos a ser fieles a esta casa en la que tú nos has puesto. Esta casa en la que tú nos has puesto pertenece a la casa universal, a la gran familia que tú estás haciendo crecer todos los días. Decenas de miles en el mundo entero, aún en las peores crisis, están entrando a tu casa. Y gracias, Señor, por eso. Lo celebramos. Nos unimos a la celebración de los ángeles por la gente que entra a tu casa a servirte. Gracias, Señor, por llamarnos y por permitirnos estar en tu casa. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy está cumpliendo años Stalin Alejandro Chávez. Le damos un aplauso en el nombre del Señor. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas.
grabando.